Ya queridos, entonces vamos a comenzar hoy día con la clase que vamos a situarla en las secuencias textuales y textos argumentativos. Vamos a revisar un poco las bases de los textos argumentativos y una de las complejidades que son las secuencias textuales y que va a entrar bastante fuerte en la prueba de transición porque tiene que ver con la construcción real de los textos. Ya un texto no es solo argumentativo, sino que tiene distintas partes. Y esto también nos va a ayudar a introducirnos un poco en el ensayo, que va a ser uno de los textos de literatura contemporánea que vamos a ver dentro de esta unidad. Entonces, el propósito va a ser analizar textos con distintas secuencias textuales, entre ellas la argumentativa, ¿ya? Que representan reflexiones sobre la existencia en el contexto contemporáneo. Recuerden que nosotros la unidad la estamos desarrollando dentro de un contexto que es la literatura contemporánea, posguerra, ¿ya? Donde vamos a tener distintas reflexiones en torno a la cuestión de la existencia o al problema de la existencia. Comencemos entonces. No me deja mover esto. Ahí sí. Entonces, lo primero que tenemos que decir, y algo que nos mencionaba Alondra antes que tiene que ver con la complejidad de los textos, tiene que ver con esta secuencia envolvente. Ya Jean Michel Adams, en realidad, un lingüista francés, llegó a la conclusión de que los textos son uniones de distintas secuencias. En un texto nos vamos a encontrar con distintas partes que van a hacer referencia a distintos tipos de texto, pero siempre va a haber una secuencia que va a ser predominante, ¿ya? Esa secuencia predominante se le va a llamar secuencia envolvente. Por eso aquí le puse esta imagen de la matrioshka, donde siempre vamos a tener una muñequita que va a envolver a todas las demás. Por ejemplo, los textos argumentativos que son bastante subjetivos, por lo general tienden a envolver a los textos que son más descriptivos, o narrativos, o enunciativos, ¿ya? Esto tiene que ver con determinar cuál es el tipo de texto. El tipo de texto se va a determinar según esta secuencia envolvente, ¿ya? No basta con que en una parte del texto se muestre un texto descriptivo, porque la secuencia que va a predominar va a ser esta secuencia que le llamamos envolvente, la que va a determinar la finalidad de todo el texto, ¿ya? Aquí. Las secuencias que describe este lingüista son estas 5. Una de ellas es la argumentativa, donde se exponen los puntos de vista, ¿cierto? Todos nosotros sabemos lo que es un texto argumentativo y ya lo vamos a retomar. También tenemos las secuencias descriptivas, ya que permite representar con palabras el mundo real, la descripción o las características de un objeto. También vamos a tener la explicativa, ya aquí quiero hacer como una diferenciación que es súper meticulosa que hace el autor, que consiste en hacer comprender al interlocutor una idea o concepto que resulta confuso para él, ¿ya? Aquí, para reconocer una secuencia explicativa, vamos a necesitar reconocer este otro elemento, que es el receptor, ¿ya? El receptor que va a necesitar de esta explicación. Después tenemos la secuencia narrativa, obviamente, que consiste en la narración secuencial o no de hechos, y la dialógica conversacional, que se manifiesta en una serie de intervenciones de uno o más interlocutores. Esta secuencia se hizo básicamente para incluir dentro de la secuencia las entrevistas, las obras de teatro, que tienen su propia secuencia que es diferente a la de los textos argumentativos o descriptivos, que son mucho más lineales. ¿Ya? Acá necesitamos de los interlocutores para reconocer esta secuencia. Para poder comprender esto, los voy a llevar al pasado. Dentro de nuestra primera clase, nosotros analizamos este texto. Y yo les pregunté qué tipo de texto era esto. Algunos de ustedes, para hacerles memoria, me dijo que este texto era expositivo en una parte, y otros me decían que era argumentativo. Y claro, yo les decía que ambos tienen razón en un sentido, pero que había una secuencia determinante, ¿ya? O envolvente en este caso, que es lo que estamos viendo. Sabemos que acá al principio, el autor en esta carta al director
lo que hace es contar, narrar o expresar una situación que están viviendo los inmigrantes dentro de su país. Sin embargo, la función que va a predeterminar este texto, o a determinar, mejor dicho, va a ser la secuencia argumentativa que se presenta hacia el final, porque lo que va a querer hacer es dar una opinión acerca de esta situación. Por lo tanto, ahí vamos a tener la secuencia envolvente o determinante. Y eso es lo complejo de los textos reales, porque en realidad los textos en la vida cotidiana no se componen solamente de una secuencia, ¿ya? Sino que va a ser de una mixtura de secuencias, y ahí uno tiene que ser muy hábil para poder determinar cuál es el propósito final del texto, ¿ya? Las secuencias funcionan como recursos que utiliza el escritor para poder expresar una idea, pero esas secuencias van a estar en función de un propósito mayor, y eso va a determinar al texto, o al tipo de texto en este caso. Vamos a avanzar. Se quedó un poco pegado. ¿En qué vamos a profundizar hoy día, o vamos a comenzar a profundizar? Es en el texto argumentativo. La idea es que nosotros podamos llegar a comprender las formas de texto argumentativo, la composición, y en especial un concepto bastante complejo que es la dialéctica. Para llegar a eso, vamos a recordar en esta clase simplemente de qué se tratan los textos argumentativos, cuál es su estructura básica, para después adentrarnos en la dialéctica, ya que es el concepto fundamental que vamos a trabajar como concepto clave de la época contemporánea dentro de la literatura de ensayo. Entonces, el texto argumentativo, según Calzamiglia y Tuzón, va a ser definido como, en un sentido amplio de la argumentación, una práctica discursiva que responde a una función comunicativa, la cual se orienta hacia el receptor para lograr su adhesión. En simples palabras, chiquillos, esto tiene que ver con la finalidad de persuadir, argumentar y convencer al lector. Por lo tanto, como yo les decía dentro de las primeras clases, los textos argumentativos siempre van a tener esta carga subjetiva que va a hacer que los argumentos que se esgrimen dentro de estos textos siempre estén en función de este propósito que va a tener el emisor, ya que es lograr convencer o lograr persuadir al receptor del texto. Las mismas autoras van a decir que el texto argumentativo va a tener algunos rasgos propios, como por ejemplo el objeto, ¿ya? El objeto siempre va a ser un tema polémico, el cual va a generar controversia, ¿ya? Sobre el cual él o ella va a tomar una posición sobre la cual va a argumentar. Lo otro, tenemos un locutor, que es el emisor, que manifiesta su punto de vista sobre esa opinión, ¿ya? Por eso vamos a hablar de este texto que es subjetivo. No se trata de que el interlocutor tenga la razón necesariamente, porque es una interpretación que él hace de la realidad. No es objetivo 100%. El carácter marcadamente dialógico, pues se basa en la contraposición o en la divergencia de dos o más posturas del tema. Y esto nos va a ayudar a adentrarnos en el concepto que tiene que ver con la dialéctica, chiquillos. Aunque el texto lo escriba una sola persona, está dialogando con una realidad que presenta argumentos que son adversos, que están en contra de la primera argumentación. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a formar un diálogo entre la realidad y el emisor, o entre dos personas dialogantes, ya que en un caso va a ser dos interlocutores. En este sentido, el objetivo, como les decía antes, va a ser siempre convencer, persuadir, ¿cierto? A través de los argumentos, los cuales pueden ser lógicos, o también a veces, que no es lo ideal, emotivos o afectivos, ¿ya? En este sentido, esto tiene que ver, uno, con la construcción de la argumentación, y lo otro, que son los emotivos, tiene que ver más que nada con estrategias retóricas que no son
las ideales dentro de una argumentación, pero siempre se utilizan mucho en el mundo cotidiano, sobre todo nosotros lo podemos ver mucho en la política. Estructura básica del texto argumentativo. Esto es lo básico, chicos. En las distintas estructuras, cuando lo veamos en la siguiente clase, nos vamos a dar cuenta que van a estar presentados en distinto orden, pero los textos argumentativos siempre van a tener estos componentes. Uno de ellos es la tesis, que es la afirmación que se hace sobre un tema polémico, el punto de vista que yo voy a tener sobre el tema. Luego vienen los argumentos, que son los anunciados que van a respaldar mi tesis, en los cuales se va a apoyar mi tesis, van a hacer estos razonamientos, ¿cierto? Que van a fundamentar la idea base que voy a tener. Y finalmente tenemos los respaldos, que son como las pruebas, podríamos decir, que son estos hechos, datos, normas, leyes que permiten apoyar nuestros argumentos. Esto es lo que permite darle un poco de objetividad a la argumentación. Entonces, vamos a avanzar un poquito más allá. Como les dije, en esta clase, la idea es simplemente recordar las bases del texto argumentativo y comprender las secuencias textuales. Y para eso vamos a hacer una actividad, la cual van a tener toda la semana para realizar, donde ustedes tienen que leer un texto que se llama Dialéctica de la Soledad, que está en la página 43 del libro. Este texto es ideal para trabajar las secuencias textuales porque está compuesto por distintas secuencias, pero va a tener una finalidad mayor que la que ustedes van a tener que determinar, y además también nos permite introducirnos a la construcción dialéctica de los ensayos, que es el concepto clave que vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Dentro de este texto ustedes van a tener que responder solamente 7 preguntas. 7 preguntas son, pero que están elegidas, chiquillos, en base a las habilidades que busca evaluar la prueba de transición. Por eso elegí este texto, porque nos va a permitir, por una parte, trabajarlo de lenguaje y también que ustedes puedan ejercitar para la prueba de transición. La primera pregunta, que es de extraer información explícita del texto, tiene que ver con, según el emisor, qué sucede con el ser humano cuando se nace. Luego tienen que inferir, ya recuerden que la inferencia es un poco más compleja porque no va a aparecer literalmente en el texto, y explicar qué relación se establece en el texto entre el nacer y morir, que tienen en común ambas experiencias. Posteriormente vamos con la interpretación. Aquí en la interpretación, como lo vimos en las clases anteriores, tiene que ver mucho con la argumentación. Cuando ustedes interpretan algo, no basta con que digan lo que piensan sobre eso, sino que tienen que dar algunos fundamentos de por qué lo piensan. ¿Ya? Aquí tenemos la ejercitación un poco del texto argumentativo. En el texto se hace referencia al laberinto de la soledad. Explica a qué se refiere el emisor con esta frase. Entonces ustedes explican la frase y por qué el emisor, por qué ustedes piensan eso de esa frase, ¿ya? ¿Por qué creen que significa eso? Dan el argumento. Y pueden poner su cita del texto para poder respaldar, ¿cierto? El respaldo es muy importante. Después tenemos la evaluación, que es otra habilidad de la prueba de transición. Y acá tenemos qué tono predomina en el ensayo de Octavio Paz. Ahí les va a preguntar, esto también tiene que ver con el texto argumentativo porque tienen que fundamentar su respuesta, tienen que dar sus argumentos y colocar citas sobre él. Y finalmente, aquí vamos a tener un desglose del texto, donde tienen que reconocer la tesis que sostiene el autor, el argumento 1 y el respaldo. Nuevamente la tesis, argumento 2 y respaldo, y el argumento 3 y el respaldo. Ya son solamente 3 argumentos. La idea de esto es que podamos adelantarnos también a el reconocimiento de las características de los ensayos. Los ensayos de por sí son textos argumentativos. Por lo tanto, esto nos va a ayudar un poco a reconocer su estructura interna, que está relacionada directamente, como se habrán dado cuenta, con los tipos de texto argumentativos. Y finalmente, la última pregunta, ¿qué secuencias textuales puedes reconocer en el fragmento? Menciona al menos 2 secuencias y da 2 ejemplos, ¿ya? Eso con respecto a la clase, queridos.
me gustaría saber cuáles son las dudas que tienen sobre la actividad. Pueden activar sus micrófonos ahora para que podamos comenzar a resolver dudas. El libro sigue arriba en la página, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, lo voy a revisar ahora igual y se los vuelvo a subir si es que no está, ¿ya? Porque sé que hay algunas personas que no tienen acceso. ¿Alguna duda, chiquillos, con respecto a la actividad que tienen que hacer? No, Miss, ¿No? yo por lo menos. ¿Estamos claros como el agua? Esto no es Sí. distinto a lo que han visto antes, lo que estamos haciendo simplemente es traerlo nuevamente a la palestra porque la próxima clase, la idea es que podamos trabajar con los ensayos y las posturas dialécticas. Y para hablar de eso, tenemos que pasar por los textos argumentativos inevitablemente. ¿De acuerdo? Ya, queridos, si no hay dudas, vamos a dejar la clase hasta este momento. Les voy a mandar un abrazo enorme. Espero que estén todos súper bien. Y nuevamente les recuerdo que cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber a través del chat. Yo